Seguimos en la celebración cósmica de Convergencia 2026, con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. En esta oportunidad tenemos la alegría de presentar a Luis Orlando Rodríguez. Él es colombiano, vive en Nueva York, Estados Unidos, desde hace más de 40 años. Es psicólogo de profesión, profesor de humanidades y es miembro activo de la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Sereno de la Ferrier. Más de 50 años de experiencia en la consultoría astrológica. La exposición de hoy, las casas derivadas, visión psicológica y análisis transaccional. Conocer las interrelaciones de las 12 casas y la carta natal. Profundizar en cada uno de sus significados y simbolismo. Le damos la bienvenida a Luis Orlando Rodríguez. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Sereno de la Ferrier. Estamos celebrando la semana del fundador, el Dr. Sereno de la Ferrier, quien fue un investigador de muy diversas áreas del pensamiento humano, en ciencia, filosofía, arte y didáctica. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a ustedes uno de esos temas fascinantes y que hoy está tomando cada vez más fuerza, que es la astrocosmobiología o también cosmobiología o astrología científica. Y es así como vamos a poder tener un momento en que vamos a observar la relación entre la psicología, más particularmente el análisis transaccional, y la astrocosmobiología. Bienvenidos, Gran Fraternidad Universal, Fundación del Dr. Sereno de la Ferrier, Congreso de Astrocosmobiología, enero 19 de 2026, expositor Orlando Rodríguez. Vemos aquí esta fotografía del Dr. Sereno de la Ferrier en 1948, en una clase de cosmobiología, interrelacionando los factores cósmicos planetarios con el cuerpo humano a nivel de los centros nervofluídicos. El Dr. Sereno de la Ferrier expresa: algunas personas dicen yo creo o yo no creo en la astrología, como si fuera creer o no creer en la filosofía. Pero esta no es una cuestión de creer o no creer. La creencia no hace la diferencia. La astrología existe. Algunos dicen no creer en ella, pero nunca la han estudiado. Isaac Newton le decía a uno de sus críticos: usted no me puede criticar porque estudia astrología, que yo la he estudiado y usted no. El tema que nos ocupa hoy es el de las casas derivadas. Las transacciones o intercambios de valores están en todo. Un ejemplo es la serie de los números. En la escala del 1 al 10, luego en la serie del 10 al 20, vemos cómo se repitan los números 12, 13, 14, hasta el 19. Luego vemos cómo la escala continúa del 20 al 29, 2, 3, 4, 5 y así hasta el 99. Ya 30, 40, 41, 42, 50, 51.
La clave en la notación musical es el signo cuya función es indicar la altura de la música escrita. Asignando una determinada nota a una línea del pentagrama, que se toma como punto de referencia para establecer los nombres del resto de las notas. Pero las notas siempre serán do, re, mi, fa, sol, la, si. Las casas derivadas se basan en la idea de que cada casa astrológica o circunstancia del ser humano tiene una conexión directa con otra casa, como si fuera una red interconectada. Esto significa que partiendo de una casa en particular, puedes derivar otra casa que te dé información sobre una persona relacionada contigo o sobre un aspecto específico de su vida, así como en los valores de la progresión de los números o en las claves de notas en la música. Y vemos aquí pues un esquema con las casas. Pueden ustedes aquí ver los significados de las casas. Casa 1, identidad, personalidad, apariencias, vida. Casa 2, posesiones y riquezas. Casa 3, aprendizajes y comunicación. Casa 4, familia, hogar y raíces. Casa quinta, amoríos, placeres, ocio, creatividad, hijos. Casa sexta, trabajo y salud. Casa séptima, pareja y negocios. Casa 8, muerte, sexualidad, salud mental. Casa 9, viajes internacionales, educación y espiritualidad. Casa 10, carrera, profesión, roles públicos. Casa 11, amigos y comunidad. Y casa 12, secretos, pérdidas, inhibiciones, reclusiones. Aquí a la derecha vemos este otro mapa y nos indica cómo de la casa 2, que representa las finanzas, o sea, el yo financiero del ser, se puede comenzar otra vez como si fuera la primera, el carácter del yo financiero, y entonces la casa cuarta vendría a ser aplicada a la parte mental, cómo los factores financieros cambian nuestra mente, las actitudes que el tener o no tener dinero origina mentalmente entre nosotros. Asimismo vemos, por ejemplo, aquí la conexión de la casa 3 con la casa 7. Siendo la 3 el comienzo, el número 1, podemos entonces ver aquí cómo la casa 7 viene a ser el sector quinto, 1, 2, 3, 4 y 5, mostrando pues la relación entre los factores mentales y los hijos, los factores mentales y los placeres, los factores mentales y todos los significados de la casa quinta. Y así con cada una de estas casas, haciendo de la base, casa que queremos ver, en este caso casa 7, lo ponemos como punto de partida con el significado de la 1, carácter, por ejemplo, del cónyuge, y entonces al progresarla aquí, vemos la 2, la 3, la 4, y entonces vemos aquí, si queremos saber sobre el hogar del cónyuge, lo encontramos en este sector. Y así, pues, esto nos da un ejemplo de lo que son las casas derivadas y las informaciones que podemos obtener. Aspectos angulares entre las casas en reposo. Se pueden establecer ángulos entre las cúspides de las casas de 0 grados conjunción, 0 a 3 grados, de 60 grados sextil, de 90 grados cuadratura, de 120 grados trígonos, de 150 grados quincóncios, de 180 grados oposiciones. Estos ángulos nos muestran las distintas transacciones que se pueden establecer en el ser humano o en su relación con las personas. Dichas transacciones pueden ser facilitadoras o restrictivas. Y vemos aquí otra vez un mapa
con el zodíaco en reposo, en donde aquí Aries viene a ser el primer sector, la primera casa, así como en el alfabeto la A es la primera letra, o en la serie numérica el 1 es el primer número. Pero no siempre el 1 está en una cifra. En primer lugar, puede estar en 391 al final o puede estar en la mitad. Y así mismo sucede pues también con las casas. Una persona puede tener un ascendente en cualquier signo, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. O sea, su personalidad está marcada por cualquiera de los 12 valores. Pero si observamos aquí que en este primer sector, teniendo en cuenta que cada signo mide 30 grados, entonces podemos trazar del signo de Aries acá al signo de Cáncer un ángulo de 90 grados, marcando pues el primer sector que es el carácter y el cuarto sector que es el hogar. O sea, los sacrificios que los padres hacen por el niño, por el yo niño. Los sacrificios del yo padre con el yo niño. El yo niño, primer sector, y el yo padre, el cuarto sector. Pero entonces vemos también aquí este otro ángulo de 120 grados entre el primer sector, casa 1, carácter, el yo personal y los hijos. O sea que es un ángulo de 120 grados muy positivo. O sea, la relación que existe entre el yo niño y entre el ser, pues el yo niño y los hijos. De ahí que esos ángulos nos muestran pues las oportunidades que tenemos en la interrelación con los demás seres humanos, verificando los ángulos que se encuentran entre las casas. Vemos aquí una foto del doctor Eric Berne. El doctor Eric Berne es uno de los creadores del análisis transaccional. El autor Eric Berne concretó un modelo teórico de explicación de la personalidad desde los estados del yo. Este modelo se basa en 3 estados básicos: el padre, el adulto y el niño. Todos los seres humanos tenemos un yo padre, que está formado justamente por la guía, la orientación, los códigos de ética, de comportamiento que nos dieron nuestros padres desde la infancia y que son lo que heredamos a través de la vida como valores. Ese es el yo padre. Luego tenemos el yo niño. El yo niño son las actitudes que adoptamos desde que nacemos. El niño que llora, el niño rebelde, el niño que se queja, el niño que crea, el niño que aprende, el niño que fluctúa, el niño que varía y que es inestable. Y el tercer estado del yo es el yo adulto. El estado del yo adulto viene a representar la madurez, la integridad, la integración. Para empezar a explicar esta teoría, debemos empezar por definir qué es un estado del yo. Según Verne, un estado del yo es un patrón coherente de sentimiento y experiencia relacionado con el patrón coherente de conducta que le corresponde. Es decir, cada estado del yo se define por una combinación de sentimientos y experiencias que se dan juntos de manera consistente. O sea, el yo niño lo creamos en la infancia, pero sigue siendo el que juega cuando el adulto llega a la madurez, a la mayor edad. El que crea, el que se divierte, el que es inestable, el que protesta sin razón. Ese estado niño nos acompaña toda la vida. Lo mismo tenemos entonces el yo padre. El yo padre es heredado de nuestros padres, pero cuando el niño crece va aprendiendo entonces los roles del padre, a mandar, a dirigir, a imponer, a crear sus propios códigos. Y ese yo padre también lo llevamos desde la infancia hasta la edad, pues hasta el final de la vida. Pero al mismo tiempo, modelando el yo padre y modelando el yo niño a través de la vida, aprendemos a alcanzar el adulto, o sea, la madurez. La madurez que no se deja afectar
por el comportamiento del yo niño, ni tampoco por la rigidez del yo padre. De otro lado, Thomas Hardy, que fue también otro psiquiatra estadounidense, reconocido por sus contribuciones al campo del análisis transaccional, creó un marco psicológico complementario que explora las relaciones, las interacciones sociales y los patrones de comunicación. Harris ganó notoriedad con su obra seminal El Yo Estoy Bien, Tú Estás Bien, publicado en 1967. Él subrayó la importancia de la autoconciencia y la responsabilidad personal para lograr conexiones interpersonales más saludables. ¿Entre quiénes? Entre el yo padre, el yo niño y el yo adulto. Esos tres estados del yo que nos acompañan toda la vida y a veces nos estimulan y a veces nos crean conflicto. Entonces, Harris se preocupó por buscar 4 posiciones existenciales. Yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy mal, yo estoy bien, yo estoy mal, tú estás mal. Y entonces, estas 4 posiciones existenciales la planteó como una base para buscar un equilibrio entre los estados del yo. Pero pues, anteriormente Sigmund Freud, introdujo el subconsciente como el campo de batalla para estos conflictos internos, proponiendo los roles del yo, el superyo y el ello, como instancias psíquicas que desde nuestro sistema nervioso nos llevan a perseguir unos intereses que chocan entre sí. El ello es la parte animal o instintiva del ser humano. El yo nos lleva a pensar en las consecuencias prácticas de lo que hacemos y los problemas que puede generar una conducta demasiado desinhibida. Y el superyo, pues nos lleva a alcanzar un nivel de sublimación, de elevación de estos otros estados del yo y el ello. Dean Triglia, psicólogo, director editorial de Psicología y Mente. Por otro lado, Carl Jung, también un gran psicólogo, nos habló de la integridad única del ser y se preocupó también por esas voces, esos seres, esas entidades que residen desde que nacemos en nosotros. Y así Carl Jung presentó un enneagrama, un modelo que nos ilustra sobre la integridad psicológica del ser humano. Y nos presenta igualmente aquí, fíjense, estados que van desde los niveles más elementales, el inconsciente colectivo, el ser, el ánima, animus, masculino, femenino, el estado de la sombra, el ego, la persona y la conciencia colectiva. Fíjense que partiendo de la parte más inferior del inconsciente colectivo, entonces Carl Jung se preocupó con lo que él llamó el proceso de la individuación para que el ser trabajara subiendo la escala del ser, de la integración de las polaridades femenino, masculino, positivo, negativo, los polos, y para luego buscar con ello trascender la sombra, descubrir cuál es su sombra, su parte conflictiva, y para llegar de ahí al ego, partiendo de estos estados inconscientes, hacerlos conscientes a través del ego para subirlos en la formación de la persona y más allá de la conciencia colectiva. Un estado de compensación que van de arriba abajo y de abajo arriba y de niveles inconscientes y conscientes. O sea que observamos pues todos estos psicólogos que se han preocupado por estos seres internos, entidades, como lo queramos llamar, que están dentro de nosotros, que parten desde el estado instintivo, el racional y también la conciencia superior. La individuación, pues, que propuso Jung,
implica el desarrollo de una identidad única y la integración de aspectos conscientes e inconscientes de la psique. La mente es maravillosa. Punto de referencia. Las posiciones existenciales. Yo estoy bien, tú estás bien. Yo estoy mal, tú estás mal. Yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy mal, tú estás mal. Las posiciones existenciales están en relación con los factores planetarios, medidos cosmobiológicamente en una persona o entre varias. Hablábamos de las casas, 12 circunstancias. Podemos decir 12 yos que tenemos dentro de nosotros, 12 potenciales, 12 posibilidades de desarrollo que hemos mencionado ya, que van desde el carácter, el yo económico, el yo mente, el yo padre hogar, el yo que se divierte, que se reproduce, el yo que trabaja para sobrevivir, el yo que forma también medios de interrelación complementaria con una pareja, el yo que vive muriendo y trascendiendo, el yo que tiene también sus concepciones ideológicas, o sea, el yo idealista, el yo social, el yo que protege y se deja proteger, y el yo que se inhibe y se deja inhibir. O sea, esas son posiciones que están dentro de nosotros y que como biológicamente es un aporte grande al análisis transaccional. Pero también tenemos las conjunciones planetarias o ángulos de 0 a 3 grados entre dos planetas de uno mismo o en relación con otra persona. Y según sean esos ángulos, como ya vimos, si son ángulos de 120 grados, yo estoy bien, tú estás bien. Lo mismo si son ángulos de conjunciones. Por ejemplo, conjunción Sol-Venus es el poder del amor compartido. Pero también encontramos ángulos de 90 grados entre posiciones planetarias del uno y el otro. Es el yo estoy mal, tú estás mal. Los dos estamos en posiciones críticas y en base a eso nos restringimos. También tenemos las posiciones de ángulos planetarios de 180 grados, en donde el que tiene el planeta más fuerte busca complementarse o controlar o dominar o excluir el otro que está en la posición contraria. En Aprendamos Juntos, BBVA nos habla. En el ámbito de la psicología se define el afecto transaccional como la interacción que se establece entre dos individuos basada en las expectativas y comportamientos mutuos. ¿Por qué es relevante comprender el afecto transaccional? Porque nos lleva a la prevención de conflictos. Si nosotros podemos saber cómo mi yo niño puede afectar el yo padre mío dentro de mí o en mi relación con otro, eso me va a ayudar grandemente a alcanzar un balance conmigo mismo o con los demás. Entonces nos ayuda en la prevención de conflictos y al fortalecimiento de los vínculos. Los estados del yo y los factores planetarios. McGee Kerr, que es una diplomada en análisis transaccional, en su obra Una perspectiva astrológica sobre las relaciones, nos presenta aquí, pues, y esto es un gran aporte también que ella hace al análisis transaccional, el Padre, en donde contemplamos aquí la relación de Júpiter y Saturno. Júpiter como el Padre cariñoso, expansivo, que se da, y Saturno como el Padre crítico, que restringe, que crea normas, el Padre. Pero encontramos en el niño una serie de componentes muy variados, así como en la niñez, que en tan pocos años el ser va madurando. Y encontramos aquí la regencia de la Luna. Pero también hay otros planetas como Mercurio, que representa el niño preguntón, el pequeño profesor, o Venus, el niño adaptado, o Marte, el niño libre, la niña libre. Todos ellos están contenidos dentro del yo niño.
Y luego tenemos el sol. El sol es el adulto que ha madurado. Es un individuo autónomo que ha aprendido a manejar los estados del padre y del yo niño. Por eso en un mapa la posición del sol es muy poderosa. Nos indica cuál es el aspecto nuclear del ser, según la posición del sol en signo y según la posición del sol en casa. Como biológicamente y de acuerdo al significado simbólico de las casas, hay 12 componentes que pueden generar frustraciones en el yo niño, en el yo padre y en el yo adulto. Y ellos son, y aquí nos repite, pues los significados de las casas o los sectores que ya hemos visto. Análisis transaccional de Verne. Raúl Carrera en Mundo Psicológico nos trae un aporte, Mundo Psicología. El estado del yo padre. El estado padre tiene que ver con la moral, lo ético, lo correcto en cada momento. El padre crítico normativo genera culpa o vergüenza en sí mismo o en los demás. Ejemplos de frases que provienen del yo padre crítico incluyen: no hagas esto, tienes que comportarte, siempre fallas. El yo crítico en su fase negativa, como diríamos el parte de Saturno. Pero en cambio el padre nutritivo o sobreprotector, deja que yo lo hago por ti. Ten cuidado, te cuido porque no puedes hacerlo solo. Te protegeré de todo. Todos tenemos también este padre nutritivo, según la posición de Júpiter. El estado del yo adulto. El estado adulto se centra en la lógica, en el análisis y en el manejo de la realidad objetiva. En este estado se es más observador, no juzga, lo cual permite relacionarse con la realidad y con la relación del otro o de la otra de una forma más sana. El estado del yo niño. El estado del yo niño es el que guarda nuestras emociones, impulsos y creatividad. También tiene dos subtipos principales. El niño libre o natural. Es el lado espontáneo y divertido. Me siento feliz. Quiero hacer esto ahora mismo. O el niño adaptado. No me atrevo a hacer eso porque me van a regañar. O el niño sumiso. Voy a hacer lo contrario solo para molestarlos, que es un niño rebelde. Entonces volvemos aquí a encontrar un mapa cosmobiológico y vemos estos 4 triángulos. Estos 4 triángulos, triángulo rojo entre Sagitario, Aries y Leo. Yo estoy bien, tú estás bien. Esos 3 signos son amistosos, se relacionan. ¿Por qué? Porque son activos, porque son dinámicos, porque son emprendedores, porque son organizadores, porque tienen iniciativa. En tanto que vemos aquí en los triángulos azules, en el triángulo azul, Acuarios, Libra y Géminis. Son los signos intelectuales, abstractos, flexibles, socialmente hablando, comunicativos, comunicadores, pero inestables. Luego vemos aquí este triángulo color brown café de Capricornio, Tauro y Virgo. Es el mundo concreto. Son aquellos seres Capricornio, Tauro y Virgo que se entienden por lo práctico, por lo concreto, los pies en la tierra. Y finalmente tenemos aquí entonces el triángulo de agua, Escorpio, Piscis y Cáncer, que se caracterizan todos porque son introvertidos, muy sensibles, inestables, muy emocionales, psíquicos. Entonces, esas son esas características y son pues aportes a la caracteriología en el análisis transaccional que podemos medir en cualquier persona o en la relación de una persona con otra. Entonces ya vimos pues esto, los 12 tipos zodiacales, Aries, Leo y Sagitario expresan actitudes rebeldes, activas, que son los signos de fuego. Géminis, Libra y Acuarios, los signos de aire, actitudes flexibles. Tauro, Virgo y Capricornio expresan actitudes concretas, objetivos y tercas. Y Cáncer, Escorpio y Piscis, que representan actitudes emocionales sensibles o inestables. Toda esa simbología cósmica de comportamiento enriquece el análisis transaccional en la mejor comprensión de los estados del yo. Interacciones o transacciones.
Una transacción ocurre cuando dos personas interactúan y en ese proceso cada uno activa un estado del yo diferente. Las transacciones pueden ser complementarias cuando la respuesta proviene del estado esperado por el emisor. Por ejemplo, si alguien desde su padre nutritivo dice te ayudaré y la otra persona responde desde su niño adaptado muchas gracias, realmente necesito ayuda, esa transacción es complementaria. Pero hay transacciones cruzadas, cuando la respuesta no es esperada, no es la esperada, que generan malos entendidos. Si alguien desde su padre crítico dice, deberías hacerlo mejor, y la otra persona responde desde su adulto, ¿por qué tú me dices eso? ¿O por qué tú me quieres mandar? Esa es una transacción cruzada, que son los ángulos que encontramos en lo que llamamos ángulos de 90 grados. Relaciones restrictivas entre dos planetas que podemos identificar en un ser, o contrariamente las transacciones positivas cuando hay ángulos de 120 grados. Aplicaciones. El análisis transaccional se utiliza para ayudar a la persona a identificar qué estado del yo está usando en sus interacciones y cómo puede afectar sus relaciones y su bienestar emocional. Interrelaciones cosmobiológicas. En psicología cosmobiológica tenemos también varios tipos de transacciones, positivas y restrictivas, según la interacción de los ángulos, ya lo hablamos. Ángulos de 90 grados, que son restricciones fuertes, ángulos de 180 grados, en donde son oposiciones, tendencias separativas o complementarias. Y entonces observamos pues también los ángulos de 0 a 5 grados o a 0 a 3 grados, que son pues de unión, de integración, o ángulos de 120 grados que generan armonía, facilitación e integración. Y ahí que todo esto se da pues dentro de las casas astrológicas que hemos visto y que hemos hablado ya. Las redecisiones. Esto se refiere a la capacidad del individuo para decidir de nuevo y realizar cambios en ciertas decisiones que se tomaron cuando era niño, de las que se derivan sus guiones inconscientes. O sea, por eso hay la necesidad de estudiar profundamente lo que se refieren estos estados del yo. Cómo educar al yo niño, que no se extralimite. Cómo educar al yo padre o reeducar, que no se extralimite. Y cómo podemos formar pues un adulto sólido entre nuestros estados de yo. Respecto a las posiciones vitales primarias como biológicas, las posiciones vitales, yo estoy bien, tú estás bien, que plantea Thomas Harris. Por semejanza, en los elementos, identidad solar, ya dijimos semejanza del Sol en los mismos signos zodiacales, Aries y Aries, Leo y Leo, Tauro y Tauro, Géminis y Géminis, Libra y Libra, personas del mismo grado. Hay una relación positiva de identidad. Identificación, signo ascendente. Una persona del signo Leo, juego, pero que tiene un ascendente en Leo, o sea, el signo que sale por el horizonte, que está en el primer sector, entonces también vemos una relación de afinidad. Un sol en Capricornio, ascendente en Capricornio, un sol en Géminis, ascendente en Géminis. Yo estoy mal, tú estás mal, son las posiciones de 90 grados, entre personas que tienen una característica de Aries, formando un ángulo de 90 grados con planetas en Cáncer, de factores cancerianos y arianos que chocan entre Acuarios y Tauro. Acuarios es aire, Tauro es tierra. Entre Libra y Capricornio, Libra es aire y Capricornio es tierra. Yo estoy bien, tú estás mal. O yo estoy mal, tú estás mal. Esto nos lo pueden indicar las posiciones a 180 grados, según que sean ángulos que se complementen. Por ejemplo, el Sol y Venus en ángulo de 180 grados tienen un lado positivo, que es el afecto y la dignidad. Pero, por ejemplo, Marte oposición Saturno, entonces trae confrontamientos, muchas posibilidades de no complementación, de lucha o de separación. Al principio de la vida nacemos bajo ese estado del yo estoy mal, tú estás mal, el sufrimiento del niño al nacer, ¿verdad? Y también todas las experiencias traumáticas, la transición del útero al mundo exterior, todo eso, pues ese yo estoy mal, tú estás bien. Afortunadamente está la madre,
y después los que rodean al niño, que van transformando ese yo estoy mal, tú estás bien, en yo estoy bien, tú estás bien. Y así a través de la vida adoptamos esas posiciones existenciales. Sí, yo no estoy bien, tú estás bien. Es una posición que refleja dependencia de otros. Yo no puedo, tú sí puedes. Entonces chocan o pide ayuda. Yo no estoy bien, tú no estás bien. O sea, nadie está bien, estamos perdidos. Entonces de ahí surge la negligencia, el trato duro. Yo estoy bien, tú no estás bien. Entonces estoy mirando al otro desde arriba y estoy queriendo pues crear un conflicto de inferioridad. Yo estoy bien, tú no estás bien. Y yo estoy bien, tú estás bien. Entonces se representa como el ideal, lo que deben alcanzar todos los seres humanos buscando crear un balance y un equilibrio entre los estados del yo. Tenemos que equilibrar los estados del yo. Entonces volvemos a las casas derivadas. Este punto de las casas derivadas es bastante complejo, pero solamente lo citamos como un medio de invitar a la investigación. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, en estas casas, ya hemos dado un ejemplo. Si tomamos cualquier casa puede ser la casa 1, cualquier casa puede ser la casa 2, cualquier casa puede ser la casa 3. Entonces tomamos los significados básicos del zodíaco en reposo, partiendo de los significados básicos y pues comparándolo con los significados de la casa derivada. Aquí, por ejemplo, vemos pues la casa cuarta, que es el hogar. Pero si nosotros observamos aquí la relación con la casa novena y contamos casa cuarta como la 1, la 5 como la 2, la 6 como la 3, la 7 como la 4, la 8 como la 5, la 9 como la 6, la 10 como la 7, la 11 como la 8 y entonces aquí la 9. Entonces podemos ver entonces los ideales, en este caso de los padres, en relación con la casa 9. Y si tomamos aquí, por ejemplo, la casa quinta como punto de partida, como casa 1, que son los hijos, ¿verdad? Y entonces vamos aquí hasta donde nos lleve la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Tendríamos a tener entonces aquí la posición social de los hijos. Aquí, por ejemplo, si queremos ver la posición económica del cónyuge, tomamos la casa 7 como casa 1 y buscamos la casa 2, que vendría a ser entonces la posición económica del cónyuge. O sea, cada casa es un punto de partida. ¿Por qué son importantes las casas derivadas? Las casas derivadas son una herramienta muy poderosa porque te permite hacer interpretaciones detalladas sin tener que acceder a la carta natal de otra persona. Te ayudan a comprender las diferentes áreas de la vida que están conectadas. ¿Cómo interpretar las casas derivadas? Al interpretar las casas derivadas es importante considerar tanto los planetas que se encuentran en esta casa derivada como el regente de la casa en cuestión. Estos elementos te ofrecerán información clave sobre el área que estás analizando. Observamos aquí también este factor, la limitación que podemos encontrar a través de cualquier punto de inicio. Por ejemplo, hablábamos ya que entre la casa 1, que en el zodíaco reposo estaría en Aries, y la casa cuarta, que estaría en Cáncer, hay un ángulo de 90 grados restrictivo, y son las restricciones que el niño sufre a través de la adaptación a la conducta de los padres, pero también los padres, los sacrificios que tienen que hacer en la crianza del yo niño, del niño. Y vemos aquí igualmente este sector en oposición a ángulos de 90 grados.
Y luego entonces, para terminar, tenemos aquí este cuadro, que también está en relación con las casas derivadas, que nos presenta el doctor Serrano de la Ferrier en una de sus obras, La magia del saber. Existe una interacción entre las casas en relación con la ubicación del Sol en las mismas, como una unidad de manifestación donde el Sol representa la riqueza o abundancia. Por ejemplo, el Sol en las casas. Dijimos que la casa segunda es la casa que tiene que ver con el yo económico, el yo financiero. Entonces, a partir de ahí, si colocamos la casa 2 como si fuera la casa 1, y entonces la casa 3 como si fuera la casa 2, y la casa cuarta como si fuera la casa 3, y la casa quinta como si fuera la casa 4, entonces podemos establecer estas relaciones. El Sol en las casas. Segunda casa es la riqueza en el ser personal, la tomamos como la 1. Entonces, la casa 3, que es como si fuera la casa 2, riqueza en la riqueza, lo que origina la riqueza, los cambios que crea, el tener bienes. Y luego la casa cuarta como la casa 3, la riqueza en la mente. Y la quinta como la casa 4, la riqueza en el hogar. Y la sexta como la casa quinta, riqueza en los niños. Y la séptima como entonces la casa sexta, riqueza en el servicio. Y así entonces podemos comprender grandemente los significados de las casas y los significados de las casas derivadas, correlacionándola con los puntos de partida. Es como cuando tenemos en la serie numérica el 1. El 1, como 1 es el 1. Pero si lo encontramos en 391, ya es 391, está sumando a 391 y tiene otro significado. Y así, si la A la encontramos como primera letra de un nombre, tiene un significado, pero si la encontramos en la última letra de un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, digo riqueza, la A es la última letra, no es la primera como en Ana. Igualmente, pues, ¿qué sucede esto en las casas? Asimismo, los ángulos restrictivos de 90, 45, 180 grados y los facilitadores de 0, 120 o 60 grados nos podrán dar detalles sobre las relaciones positivas o negativas entre un estado del yo niño, yo padre y yo adulto. Asimismo sobre las posiciones existenciales. Yo estoy bien, tú estás bien, yo estoy mal, tú estás bien, yo estoy bien, tú estás mal, o yo estoy mal, tú estás bien. Cualquier casa puede ser un punto de partida hacia las otras casas. Es decir, cualquiera de las 12 circunstancias o casas cosmobiológicas puede ser el punto de partida para una relación circunstancial con cualquiera de las 12 casas. Esperamos, pues, que hayamos podido dar una luz sobre los aportes que que da la cosmobiología a las otras escuelas psicológicas, tanto la junguiana, freudiana, el análisis transaccional, etcétera, y viceversa. Muchas gracias por su atención. Gracias a nuestros expositores de Convergencia 2026 del día de hoy. También agradecemos a todos ustedes por su compañía. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like, activa la campanita para que puedas recibir todas las noticias de la programación especial aniversario del natalicio del Dr. de la Ferrier del 19 al 24 de enero.